The next critical component that we discussed, which is why wipe the lens. Firefighters who are not aware of the problem of moisture in a fire are not paying attention to their BA or their face piece lens. That lens accumulates moisture and they're not able to see. Firefighters should treat the lens of their thermal imaging camera like their face piece. We teach a 3-wipe methodology. They wipe the lens of the camera, they wipe their face piece, and then they wipe the display. If they are staying low, it will look like the picture on the left. If they do not wipe the lens, it'll look like the picture on the right that says exit, which was 90 seconds after that firefighter entered this particular building. All right. My dog's talking, so I apologize. No, that's good, that's good. Aquí hay dos imágenes, un bombero a la izquierda, ese es el momento de entrada, y el momento de salida en la imagen de la derecha, 90 segundos después. La diferencia aquí tiene que ver con el lente de la cámara. Entonces, ¿por qué es importante limpiar la cámara? Porque muchos bomberos no están al tanto del problema que ocurre entonces con la humedad que se condensa en el lente, lo cual bloquea entonces la claridad de la cámara. Entonces ellos enseñan una metódica de 3 puntos, que es primero limpiar tu máscara, ¿no es cierto? Después el lente de la cámara y después el display de la cámara. So, let's go. Before you change this slide, I have a question, Sure. but I don't know if you're done with this. No, I was just pointing out the firefighter on the right is very hard to see because of the moisture on the lens. It's like a filter and filters out the energy and not allowing the camera to process it. So the only thing that's clear is the SCBA or BA bottle, which is dark due to the fact that he's breathing and it's condensating. It's colder than the surrounding environment. So just to supplement your presentation here, I was just running a course on water earlier today, and we talked a little about the qualities of the thermal qualities of water. Water is a very good conductor and absorbs a lot of heat as well, and that's basically makes thermal imaging very difficult then, because it becomes basically a wall. If you have little, then you see that, and as soon as you get a lot, then you cannot see through. That's why you cannot use a thermal camera underwater, basically. We always say that moisture is kryptonite to a thermal imaging camera. Entonces, justamente hoy, hace unas horas atrás, estaba corriendo yo un curso sobre el uso sobre el agua. Y una de las cosas que corrimos, que estaba nombrando ahora también con Andrew, es el tema de conocer la capacidad térmica que tiene el agua, la humedad, ¿no es cierto? Que el agua absorbe mucho calor, ¿no es cierto? Y para toda la radiación térmica, el agua básicamente es una pared. Entonces, teniendo un poco de humedad, hace que la imagen inmediatamente se haga mucho peor, de peor resolución. Y teniendo mucho más agua, por eso las cámaras térmicas no se pueden usar en lluvia, ¿no es cierto?, fuerte o debajo del agua. Y dice Andrew entonces que básicamente el agua y la humedad es la kriptonita de las cámaras térmicas. Very good. And this is extremely important for them to remember, because I've reviewed the following incidents just in 2023. All of these firefighters were lost, injured, and resulted in a mayday because they failed to wipe the lens and stated that the camera whited out. New cameras do not white out due to heat. If you see a white screen, there could be 2 or 3 reasons why. The primary reason is moisture is on the lens. So these firefighters here were not trained, as you pointed out in the beginning, and did not wipe the lens and were lost, disoriented, and some severely injured because they failed to wipe the lens of the camera. Han habido varias ocurrencias de casi accidentes y accidentes, ¿no es cierto?, donde han habido maydays, ¿no es cierto?, con bomberos que han sostenido heridas porque simplemente no han limpiado el lente de la cámara y después en testimonio han dicho de que la cámara simplemente se les puso blanca.
y algo siendo algo tan simple como que había que limpiar la humedad enfrente de la condensación, enfrente de la cámara. Así que este es un tema serio, ¿no es cierto?, que puede causar problemas de descentralización y heridas. Ujú. So let's show a couple examples of what that looks like if we fail to wipe the lens. This first one is in a flashover container, and you will just watch the image degrade as moisture accumulates on the lens. Entonces veamos un video, un ejemplo de lo que está pasando aquí es un contenedor de demostración donde se va a acumular un poco de humedad en el lente de la cámara. Y veamos cómo se ve eso. No translation needed. You can really see this happening very well. Thank you. Se puede apreciar As you muy can bien lo que está pasando con la calidad del display. As you can see, the image clarity is diminished greatly because the moisture is built up in the lens. If they would wipe the lens, it would return briefly, but due to the amount of moisture in this environment, they may have to wipe it even more often, depending on the fire and where they are. Bueno, si se hubiera limpiado la cámara aquí, entonces hubiéramos retenido la claridad de la cámara. Lo que hay que también comprender es de que dado al nivel de humedad que se está creando por el incendio y en el humo, etcétera, puede ser que uno tenga que limpiar la cámara bastante seguido, el lente bastante seguido. Let's see what happens if we correct the problem. So this is a container evolution where it will briefly flow some water to show how the heat rebounds quickly when the nozzle is closed. And this 4-second water application results in a small amount of moisture that degrades the image. And then you will see wipe the lens, and someone will wipe the lens and watch it improve. Entonces aquí en otro contenedor de demostración, o más bien de ataque, vamos a ver cómo se ve cuando uno limpia la cámara y cómo mejora. Y aquí se aplica agua por aproximadamente 4 segundos, lo cual crea una leve cantidad de vapor y humedad y el impacto que tiene en la cámara y qué pasa cuando la limpiamos. ¿Okay? Your water application. And there's the heat rebounding. And watch what happens. En el calor. Many firefighters would mistake that the fire is actually extinguished when it's just moisture on the lens. Muchos bomberos pueden interpretar esto como que el incendio ha recedido, pero lo único que ha pasado es que la cámara se ha puesto menos sensible. Just quickly watch. This is before the lens is wiped. Eso es antes de limpiar. After. Y ahí está después de limpiar. So watch as he does it again. Veamos otra vez. Se limpia el lente. Vuelve la claridad.